causa justicia. Todos. Ane. ¿Listo? Eso es injusticia también. Está repitiendo. ¿Ya, muchacho? Tiene. Listo. Mira lo que dice hermano Alex y los hermanos presentes. Por la boca del mismo Señor, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hermano Ale, ya vamos a respuesta y pregunta. ¿Qué venía es esta? Que habla Mateo 25, que el Señor habla. ¿Qué venía es esta? Ah, no va a responder. Ah, listo. Entonces voy a explicarlo así. Y se reunirán después que el Señor venga, se reunirán delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y la misma pregunta le hice a los cabritos. Entonces también respondieron los cabritos, para resumir: cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Aquí el Señor está hablando que cuando Él venga, va a juzgar a las naciones. Y va a apartar claramente, ya hermano, yo, según esta licencia, ya para allá, haga el favor. Va a apartar a los justos y a los injustos. A los justos le dirá: bendito es mi Padre, entrad en el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los injustos le dirá: apartaos de mí, malditos al fuego eterno. En la venida. En la parucia, según de Tesalonicenses, léamelo, haga el favor. La película titula Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Notemos esto, hermano, la palabra venida. Hermano, para que tengan... Venida. Sí. Los capítulos más fuertes y centrados, el libro más fuerte acerca de la venida del Señor, que nos habla de las cartas de los tesalonicenses. ¿Por qué motivo el Señor? No, ya te di la palabra, ¿cierto? Dale el micrófono, por favor. No, pero... Que se lo lea. Sí, Bueno. ya. Dale el micrófono, por favor. Aquí el nombre. Lo leámoslo desde el 4 para que no nos alarguemos. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Ten en cuenta, en las iglesias. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, 4 en adelante, o usted lo puede anotar todo. Oiga bien, está hablando con la iglesia y está utilizando la palabra venida, parusia, que en griego es la segunda venida de Cristo. Ustedes pueden investigarlo ahora, mis hermanos. En las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Hay que qué? Padecer. ¿Para qué? Ser tenidos por dignos de qué? De la herencia. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Sí. Y a vosotros que sois atribulados, hablando a la iglesia de los tesalonicenses, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste, o sea, cuando venga, manifestar, la misma palabra venga, venida, parusia, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo
con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Escuche bien, cuando venga, oiga bien, cuando venga en aquel día para ser glorificado, ¿en qué? En sus santos. ¿Quiénes son esos santos? En sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído verdadero. Dice que viene con la iglesia y los ángeles, pero Pablo está hablando Listo. de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene reposo cuando venga el Señor, dice Cuando Pablo. venga el Señor. Y castigo a los que atribulan cuando Él venga. Listo. Ya con esto termino. Mateo 13, 24, quiero leer este capítulo, ya que me acaba el tiempo. Dice, parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que el arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Primero va a recoger la cizaña, dijo Jesús, y atarla en manojo. Y después de que eso pase, recoge el trigo y mandarlo al granero. Ahora, los apóstoles no entendieron, le dijeron, Señor, explícanos la parábola de la cizaña. Mateo 36 del mismo capítulo. Escuche bien, hermanos. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo el Señor les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Escuche, hermano. La siega es el fin del siglo, dijo el Señor, el fin del mundo. Ya termino aquí. Y los segadores son los ángeles, hermano Alex. Mire lo que dice el Señor. Y enviará el Señor a sus ángeles para recoger a los escogidos desde los cuatro extremos de la tierra, pero habla que en su misma venida va a recoger la cizaña y el trigo en su venida, el mismo día. Ahora, ¿por qué extorsionamos? Ya le acabó el tiempo, ustedes pelean por No, tiempo. venga, sí. Ustedes pelean por listo. tiempo. Hágale, Hay que ser justos, ¿no? arránquenme, Hay que ser justos. Tranquilo, siga. ¿Cuántos minutos necesitan? Siga. ¿Por qué no sacamos esto del tiempo? ¿Ah? No, porque no, tengo que ser ordenados. Ordenados. Está bien, bastante. Bueno, primera contradicción. Usted tiene peleando la Biblia, tiene peleando a Jesús con los ángeles. Son dos acontecimientos muy distintos. Porque Pablo dice, tiene peleando a Pablo con los ángeles. Porque la Biblia dice que el Señor vendrá y Él es el que llamará a su iglesia, no los ángeles. Primera de Tesalonicenses 4. Pues yo estoy leyendo la Biblia, yo entiendo que... Primera de Tesalonicenses. No, pero no me ponga palabras. Por eso, amigos. Usted que entendieron, usted solo presente.
Porque si usted Por tiene eso, palabras que no he yo dicho, guardé, obviamente que yo guardé, No, pero usted no puede usar. yo guardé sin silencio. sacar- Perdón, Lo que sucede, Yo guardé hermano, silencio. hermano, lo que sucede es que nosotros no podemos manejar el sarcasmo. ¿Sí me entiende? ¿Cuál sarcasmo? sí, Claro, porque usted está colocando palabras que no se ha dicho. Pero muchachos, ¿cuál sarcasmo, muchachos? Yo estoy explicando algo que ustedes, bueno, entonces si gusta, que yo no he dicho. sí, como que no, usted acaba de decir que la iglesia será llevada por los ángeles. Yo acabo de leer la- Pues me dejan hablar, me dejan hablar. No, así no habla porque O sea, Dale, no. es algo que se da a entender. no, es lo que dice la palabra. Por eso, pero me dejan hablar. Quiero que usted mismo, no, porque este jueguito, Para el tiempo. desde que comenzamos, desde que comenzamos, el varón está usando palabras que no hemos dicho. Claro, ustedes las dicen. Evidente, y los oyentes, palabras que no hemos dicho. Entonces, muéstrame con a Mateo 13, Claro. el trigo y la cizaña. Dale, usted mismo. dale, es que vuelvo y le repito, me da, claro, me da mi tiempo, ¿puedo? ¿Me pueden dejar hablar? Es que ustedes son 4 contra mí solo, ¿sí? ¿Me pueden dejar hablar? No, ellos no están hablando. ¿Ah? ¿Me pueden dejar hablar, muchachos? Disculpen, Muchachos, ¿me pueden dejar hablar? Bien, disculpen. Lo que queremos es nosotros que seamos bibliocéntricos. ¿Por qué los estoy hablando con Biblia? Y no nos salgamos del contexto Por eso. bíblico. Es que yo no puedo, a ver, le voy a decir una de las cosas. Yo no puedo decirle a usted, usted tiene la razón. Ni usted tiene la razón, ni usted tiene la razón. Por eso, yo le voy a mostrar con la Biblia que lo que usted está haciendo es poner a pelear la Biblia con la Biblia. Dale Mateo 13. Claro, no, le voy a leer, le voy a leer. Pero, ¿no me van a interrumpir? No, dale Mateo 13. No, pero no me van a interrumpir. Usted sigue con lo que No, no me van a interrumpir. Dale, sé cuándo, Mario. ya. Se interrumpen, pongo pausa porque el Mario no le interrumpe. Hágale, varón. Ustedes tienen peleando la Biblia con la Biblia, porque ustedes dicen que la iglesia será recogida por los ángeles, cuando la Biblia dice, o Pablo dice que la iglesia no será recogida por los ángeles. Ángeles significa mensajeros. Ahora les voy a mostrar cuáles son los mensajeros. Ojo, yo soy de orden, ustedes van brincando de aquí para allá. Pablo dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios, ¿ya? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor es el que llamará su iglesia, no los ángeles, no unos mensajeros. Primero, la Biblia sí habla de unos mensajeros. Ángel significa mensajeros. Cuando ustedes leyeron la parábola del trigo y la cizaña, no es para la iglesia, es para Israel. Los hijos del reino no somos nosotros, hermano. Qué pena me da. Nosotros no somos los hijos del reino. Los hijos del reino son Israel. ¿Eso dónde lo podemos mostrar? Se lo voy a mostrar. Los hijos del reino. Los hijos del reino no somos nosotros. Nosotros somos adoptados, si usted no lo sabía. ¿Ya? Deuteronomio capítulo 14, verso 1 dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 14, 1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Éxodo capítulo 4, 3, 22, 21, 22, si no estoy mal, dice que le manda a decir Dios a Faraón, dice, deja ir a Israel, mi hijo, mi primogénito. 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, ángel quiere decir mensajero. Y van a haber algunos mensajeros, sí, van a haber mensajeros que van a reunir a Israel. Lo van a reunir y se lo voy a mostrar. Por ejemplo, 144,000, Apocalipsis capítulo 7. Ahí está. ¿Sí? Dice que tienen señal, ¿no? Tienen señal. Isaías capítulo 66. Ellos son los que reunirán a Israel. Permítame enseñarle. Isaías capítulo 66 dice, y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud. Isaías 66, 19. A Tarsis, a Fud, a Lud, a los que disparan arco, a Tubal, a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte en Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Entonces, la parábola, qué pena estoy hablando, la parábola del trigo y la cizaña no es para la iglesia, es para Israel. E Israel
será salvo, como lo leímos ya creo que ese tema quedó abordado, es en la gran tribulación. El Señor los tomará, como les iba a decir, que ustedes me preguntaron de todo linaje, todo lengua y pueblo de nación. Les dije, les tengo 2 textos, ya les leí uno, les voy a leer el otro. Ezequiel capítulo 36, verso 24. Y pondré y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces Israel serán ellos que serán traídos ya en el tiempo de la gran tribulación, y esos ángeles significan mensajeros. Los mensajeros son los 144,000 que irán, así como a los pastores de Apocalipsis se les llama ángeles, a los mensajeros también. No son ángeles literales del cielo, no, porque a los ángeles no les ha sido dada ya predicar el evangelio, no, señores, es a los hombres. Ya a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación, y dice que los ángeles anhelan tenerlo, pero a ellos no les fue dado. Entonces, literalmente, mensajeros son los 144,000 que traerán, se refiere a esos. Los hijos del reino son Israel. Nosotros, qué pena me da tener que solucionarlo, no somos los hijos del reino. Somos adoptados. ¿Ya? Y cuando habla de ángeles de su poder, también son mensajeros. Permítame, por favor. Voy para allá. Sí. Ustedes me dijeron a mí que la iglesia pasa la gran tribulación. Y al tomar segunda de Tesalonicenses capítulo 4, ustedes mismos se refutaron. Ustedes mismos, y se los voy a leer. Ustedes mismos se refutaron. Porque dice allí que el Señor pagará con tribulación a los que nos atribulan. No es que ¿de quién viene la gran tribulación? ¿Viene de los hombres o de quién viene? La gran tribulación. Sistema. ¿Cuál sistema? Sí, el espíritu del anticristo, que le pone a todo Dios el que ataca La a la idea da iglesia. orden para que esa no El que ataca a la iglesia, el espíritu del anticristo. ¿De quién viene la gran tribulación? ¿Quién la dio? Del mismo O Dios. sea, el enemigo ¿De es quién? instrumento. El mismo Dios es la El mismo Dios. El que da la orden es Dios. El mismo Dios. Oye, escúchenme, por favor. ¿Ya sí o no? El mismo Dios fue el que puso esto. El mismo Dios fue el que dispuso que los hombres que no creyeran ni obedecieran su evangelio entrarían, pagarían su culpa, ¿sí? Por no haber creído ni obedecido. Y segunda de Tesalonicenses, el texto que ustedes leyeron, que dicen que la iglesia no pasa la gran tribulación, dice, nosotros, la iglesia de esta iglesia fue perseguida, pero no indica que fue la gran tribulación. Ahí se entró en gran tribulación. Permítame, en gran tribulación. por eso, permítame, pero es la gran tribulación que el Señor dijo que era para los restos de los hombres. Se llevaron los que todos. ¿Me permite leer? Termine para una palabra. Dice, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Está grabando? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pregunto, ¿eso será la gran tribulación? No, somos atribulados. Yo soy perseguido, a mí me han amenazado de muerte por predicar a Jesucristo. Cuando en Apocalipsis dice, aunque tengas que ser atribulados por 10 días. Por varios días. Por varios días. Sí, eso se refiere a la persecución que sufrió la iglesia en el tiempo del emperador Vespasiano. Muchos ¿Ya? emperadores. Esto es demostración del justo juicio de Dios, dice aquí, para que seáis tenido por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Está hablando de padecimientos. La tribulación es padecimientos. Dice, porque es justo delante de Dios pagar ¿con qué? Con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Vamos allá. ¿Cuándo se manifestará el Señor por la iglesia? Aquí vamos a leerlo. Capítulo 2. Pero ¿dónde dice eso? Pero capítulo 2. Capítulo 2. ¿Pero me permite leer? ¿Yo lo interrumpí? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué? Y nuestra reunión con Él. Una cosa es la venida del Señor Jesucristo y otra cosa es nuestra reunión con Él. ¿Sí? Vamos a mirar si es un mismo suceso. Primera de Tesalonicenses capítulo 4.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, 4:13 en adelante, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz... No, Él empezó primero. no. Termine, hermano. Termine el pensamiento. Termine el pensamiento. ¿Cuánto tiempo lo tengo acá? Termine el pensamiento. Sí, ya, que ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? Faltan 2 minutos. Faltaba porque Tranquilo, me hágale. interrumpió, porque el tiempo interrumpe, hermano. Lo pausó, después pídele ahí, ya listo. Dice aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, bueno, no tengo tiempo para explicar esto, descenderá del cielo. La trompeta indica la reunión del pueblo y la reunión del pueblo indica la trompeta y el derramamiento de la gran tribulación. Eso indica la trompeta. Ojo, si usted me... Es lo que o sea, porque para a la final trompeta, no, a la final trompeta. La trompeta significa reunir su pueblo y significa también el esparcimiento de la gran tribulación. Vale. La trompeta es la voz de Dios. La voz de Dios, exactamente. No. Vale, no siga dando, pero pasa una pregunta. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Sí? ¿Juntamente con quién? ¿Quiénes son esos ellos? Ah, los muertos. Para recibir al Señor en el aire y así estaremos con él, con el Señor. Aquí viene algo que ustedes decían que era lo mismo. El día del Señor con el arrebatamiento. Decían que era el mismo, que iba a suceder lo mismo, ¿no? Que era el mismo suceso o algo así dijeron ustedes. No, la Biblia enseña todo eso. Lo mismo. ¿Ya? No, siga. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenía necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. El Señor vendrá por su iglesia, se la llevará, no son los ángeles, e inmediatamente, como es la trompeta, y la trompeta significa recoger su pueblo, lo llamará, inmediatamente también esparcir sobre el mundo, que no creyeron, como lo dice segunda de Tesalonicenses 1 en adelante, como lo leímos, el Señor esparcirá sobre el mundo la tribulación, y nosotros seremos arrebatados. Los ángeles de su poder, porque habla de ángeles normales, pero de su poder, de su gloria. Él vendrá con sus ángeles, por la iglesia. Bueno, listo, hermano, ¿vale? Por la iglesia, ahí está. ¿Vendrá por la iglesia o no? Por eso, pero... Hermano, de esta ley. ¿Cuáles son los ángeles de su poder? ¿Cuáles son? Por eso, ¿cuáles son? Los ángeles. Los ángeles. ¿Y el Señor viene viene a la iglesia con sus ángeles o no? Por eso, el Señor viene por la iglesia con sus ángeles. Ah, bueno. Eso es lo que está diciendo a los tesalonicenses. Primero Tesalonicenses está hablando de eso. No, estamos inventando. Por eso, pero le voy a decir, Ah, sí. Ya terminó. Vamos a tomarlo nuevamente, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Ahora, usted que dice que la iglesia no pasa por la gran tribulación, pues Pablo escribe claramente. No, la Biblia no lo dice, la Biblia contrarresta eso. Dice claramente en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, hermano. Esta iglesia estuvo en medio de ¿qué? Lo digo yo, lo dice la palabra. En medio de gran tribulación. Ahora, como le decía, no sé si han indagado, como yo le decía a usted, es necesario tomar la parte lingüística de la etimología. ¿Qué significa la palabra gran en griego? Viene de la palabra megas, que significa algo grande, como les decía. Cuando vamos al libro de los Hechos, vuelvo y repito, capítulo 7, Esteban dice claramente que vuestros padres estuvieron en tribulación grande. O sea que si lo traducimos al lenguaje griego en el cual fueron escritas las cartas del Nuevo Testamento, al griego koiné, nos está hablando aquí de tribulación grande, no de gran. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, la gran tribulación de la que hablaba el varón, que también relata el historiador Flavio Josefo acerca de esa gran tribulación, ¿qué fue para el pueblo de Israel? ¿Usted cree que haber arremetido contra el Mesías, la Biblia dice que eso queda impune? Por eso el Señor dijo, Léalo, Mateo 24. de cierto os digo, no que lo tengo en la memoria, de cierto os digo
que no pasará esta generación, que muchos dicen que era que para futuro no, porque son 3 eventos hay allí. Señor, cuando le muestran los edificios del templo, dice, ¿ves todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y dijeron, oiga bien estas 3 preguntas, mis hermanos. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. Sí, ¿Y qué señal habla de tu venida? sí. Y del fin del siglo. Por eso no podemos confundir Una cosa con otra. la venida con las señales. ¿Sí me entienden? No podemos confundir. Nosotros no podemos confundir la venida del Señor con las señales. Entonces, mis hermanos, No dejen. nosotros no podemos confundir la venida del Señor con las señales. ¿Cuántos minutos le pongo? Hermano Hugo, no interrumpa. Mire, dice, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habla de tu venida y del fin del siglo. ¿Sí? ¿Cuáles cosas iban a suceder? La destrucción del templo en el año 70 por orden del mismo Dios. ¿Por qué? Porque ellos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque conociendo la escritura, arremetían contra el Creador. ¿Usted cree que eso iba a quedar impune, varón? Dice la Biblia que cualquiera que pisoteara y que la sangre del Hijo, ¿qué? Y dice que horrenda cosa es caer, ¿qué? En manos del Dios vivo. Entonces, no es que ellos iban a matar al Señor, a pesar de que el Señor se entregó y vino a salvarnos, y eso iba a quedar así. Tenían que pagarlo de la peor manera. La generación de Caifás, ahí como dice el varón en la historia también, que fue en el año 70, donde dice que Jerusalén nunca, ni por los imperios babilónicos, relata Flavio Josefo, usted lo que le gusta historia, dice que no la ha habido ni por los persas, ni por los babilonios, ni por ningún imperio. Hasta el fin del mundo no lo va a ver. Esa gran tribulación fue para ellos. Ya pasó. Ahora, si nosotros hablamos de la palabra gran tribulación, en el griego se traduce a tribulación grande, que la encontramos en la Biblia en Hechos capítulo 7. O tribulación, porque ¿por qué el Señor mismo en Mateo 24, después de llamarla gran, más adelante dice inmediatamente después de aquella tribulación? Cuando la Biblia se refiere a gran o a tribulación, está hablando de lo mismo, varón. Sino que el dispensacionalismo es que ha tomado eso, Está bien, hermano. han tergiversado las palabras. Pero usted averigua el significado de la palabra gran. Gran es una contracción en el español. Gran, oiga bien, la palabra gran viene del... Es contracción de grande, es lo mismo. Sí, de eso viene del griego megas, que significa grande. Por eso en la versión de los 70 nosotros no encontramos gran, sino tribulación grande, que fue la Septuaginta, la cual usaron pues la iglesia primitiva, la versión de los 70, que fueron traducidas por los 72 judíos. Entonces, mi hermano, si nosotros también no tomamos la parte lingüística, vamos a confundir los eventos. ¿Sí? Ahora, señales. Desde que el Señor se manifestó, han habido señales. Han habido señales, han habido terremotos. Dice el Señor que habrán pestes, han habido pestes. Vivimos un COVID-19. Señales hay, todo eso son señales. Pero ya el fin del siglo, obviamente ahí ya se cumple lo que usted dice, es el día del Señor. Sí, el día. Que es algo ya Grande. de más claro. ¿Sí me entienden? Es como no podemos confundir la ira de Dios con la gran tribulación. O con tribulación grande, como lo llama el griego. No, son cosas muy distintas. ¿Sí? Porque el Señor dijo, mire que en Hechos capítulo el Señor dijo que me seréis testigos. Es que tribulación es persecución. Es persecución, varón. Es que una cosa no Es pasar hambre, si es necesario, sí, incluso poner la cabeza. ¿Qué era ser testigo en el lenguaje griego? Cuando Pablo dice que el que confesare con su boca el nombre del Señor será salvo, está hablando de poner la vida. Eso es gran tribulación. Aquí no la estamos viendo, pero en otros países a nuestros hermanos los matan. Eso es gran tribulación. Todo el tiempo, si nosotros miramos bien y detallamos cada palabra. Ahora, no me ha explicado el significado, mi hermano Alex, de esa palabra venida. Porque también si no se le da a los hermanos la explicación o el significado de la palabra, pues vamos a quedar volando. Usted, si quiere, no sé si puede por ahí por medio poner en público qué significa la palabra venida en el griego y qué significa la palabra manifestación en griego. Puede buscármelo ahí, mi hermano Hugo, y no sé, para que los oyentes vean qué significa la palabra venida y la palabra manifestación. La palabra venida significa en griego parousia. La palabra manifestación, yo por ahí tengo un cuaderno más de 38 versículos que hablan de la manifestación del Señor, que está refiriendo a la misma venida. Oiga bien,
Está hablando de parusia. Ahora, el mismo dispensacionalismo se golpea, porque cuando usted va a mirar y a estudiar la parte dispensacionalista, ellos mismos claramente también dicen que la segunda venida de Cristo en griego se conoce como parusia. Entonces yo quiero que mi hermano Ale me explique por qué si Pablo aquí le está hablando a la iglesia acerca de una venida, o sea, acerca de la segunda venida de Cristo, ¿por qué se nos ha metido aquí y los han dividido en dos sucesos? Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis, oiga bien, capítulo 1, verso 7. Hablan de la palabra venida, tengamos mucho en cuenta, venida. Las cartas a los tesalonicenses hablan solo de la palabra venida. Mateo 24, Mateo 25 hablan de la venida. Siempre el Señor hizo referencia a un solo suceso, a un solo suceso, una aparición visible. ¿Yo le puedo contestar algo que él me preguntara? Sí, pero entonces necesito la respuesta. Aquí yo le soy. De lo que Él me preguntó ahora sobre que yo decía que eran dos eventos diferentes. Entonces, aquí le contestó la palabra. Dice, en Tesalonicenses 4 dice, luego nosotros los que vimos, los que hayamos quedado, tenemos arrastrados juntamente con ellos en las nubes. Ya le ve el significado de la nube. Y la segunda, y la venida habla de que él viene con la iglesia. No, ¿dónde dice que viene con la iglesia? No hay texto que diga. No, con sus santos ángeles. Con sus santos Con su ángeles. ejército, el ejército del El triunfo del evangelio. Oiga bien, ahora tiene que mirar qué significa la nube. Mire que el Señor, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice que lo cubrió una nube en Hechos capítulo 2. Dice que inmediatamente cuando él fue levantado lo cubrió una nube. ¿Sí? Ahora, cuando el Señor en el Antiguo Testamento está hablando con Moisés, ¿qué le dijo para darle las tablas? Le dijo que él iba ¿a qué? ¿A descender en qué? En la nube. Levíticos capítulo 16, versículo 2, habla claramente que el Señor también aparecía en la nube. ¿Sí me entiende? Y cuando usted mira el arrebatamiento, oiga bien, si él fue levantado en la nube y los ángeles dicen que así vendrá, que descenderá también, cuando la iglesia va a ser levantada, dice Tesalonicense, como usted dijo ahora, que estaremos en las nubes, pues si él subió en la nube, nosotros también en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Hay que estudiar muy bien la parte de la nube, porque si no, todo vuelve un sancocho. Entonces, mire lo que está aconteciendo aquí. El Señor está mostrando también desde el Antiguo Testamento que Él se manifestaba en la nube. Usted ve los dos testigos, dice, en una nube y sus enemigos los vieron. O sea, no, es que cuando se toma un solo versículo, Sí, se sale el... claro, Sí, es verdad. tomaron Tesalonicense para decir que el que le detiene es la iglesia. No es así, es fácil. Pero cuando usted va al griego, dice que aún está presente El que lo detiene. el que lo detiene, haciendo referencia. ¿Cuándo lo detuvo? ¿Cuándo lo limitó? Nadie entra a la casa de un hombre fuerte y saquea sus bienes y primero no le ata. Cuando el Señor le habla en Apocalipsis, No, y mire otro suceso, cuando habla acerca de tesalonicenses, que dice que por cuanto no recibieron el amor de la verdad, bueno, aunque ese sería otro tema, pero no salimos porque son varios temas, ¿sí? Hermano Ale. No, todavía falta. Sí, todavía falta. La iglesia ha creído, hermano, contrario a la palabra. Sí, porque si nosotros regalamos, un minuto para regalar. Añádele a eso, hermano, que Lo que estamos... dice el hermano John, y según Tesalonicenses 2, Todo Pablo habla de concuerda. la manifestación del hombre pecado. Porque no han enseñado. Una pregunta. ¿La iglesia va a ver al anticristo o no? ¿Cuánto más, muchachos? Sí lo va a ver. Métale, lo va a ver. y entonces no se contradiga. La gran tribulación entonces, hermano, si la iglesia va a ver el anticristo, entonces ¿qué tribulación? O sea, yo sé que el hermano Vale va a decir ahora que el anticristo ya está, No, que lo estamos viendo. véngale lo que dice Pablo. Ya se lo dice. Mire, primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Capítulo 2, mire. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis Por palabra, espíritu, ni por palabra. ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire que Pablo le está dando a una iglesia que Del dio el día. horizonte en la venida del Señor, hermano Alex. Él dice, no se debe mover fácilmente eso. ¿Por qué? Nadie os engaña de ninguna manera, Porque no, porque no vendrá. El micrófono, usted lo tiene ahí. Ponémelo ahí, vale, ahí ya. Dice, no os debe mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran esta, en el sentido del que el día del Señor está cerca. Cerca, listo. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? El Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado. ¿Qué manifiesta? Hermano, mire que Pablo dice que no vendrá el Señor sin que antes, Primero se mire, manifiesta la apostasía. el hombre de pecado, la apostasía. Y después viene él, El hermano. nacionalismo dice que no. Pero Pablo dice que no es así. Entonces, hermano Ale, con respeto y a los oyentes, ¿qué pasa hoy en día? Que cuando nosotros no creemos, y disculpe la expresión, en las palabrerías del dispensacionalismo o hermanos que prolongan esto, lo miran a uno como un rebelde o como un endemoniado, como un divisor. Porque Jesús habla de la división. Él dijo que no iba a traer paz, sino espada. Que vino a traer división entre el hermano y el Señor. Venga, le explico qué quiso decir el Señor en eso. Escuche. Porque la única forma de uno estar unido en el Señor es en su doctrina. Por la palabra. Porque si usted cree algo en contra de la palabra, yo no me puedo unir a usted. Entonces, venga. Espere, ya, espere. Entonces, si el Señor dice, Pablo por el Espíritu Santo dice, que Él no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo, ¿por qué creemos nosotros que no vamos a estar para los días del anticristo o para la gran tribulación? ¿Ya pasó el tiempo? Sí, ya pasó. 3 minutos. no, pero tampoco es rato. Hace rato, venga. Él le dio 8 cuando usted ya iba más o menos en 5. 8 y 5, 3 y 3, 16. Tómese el tiempo necesario que estamos. Claro. Él me dijo, le coloco ya el tiempo. Le dije, La palabra le dijo, hace rato. Se ve, Carlos. Ya, Sí, hermanito. Entiéndame, por favor. Hermano, entiéndame. ¿Sí? Cuando él me dijo, le doy el tiempo, él hace rato había empezado. Hacía como 5 minutos había empezado. Entonces, si hacemos 8 y 5 son 13 y 3 más, ¿cuánto sería? Antes de que empiece, explíquenos. Ya, no, perdón, venga, vuelvo y le repito, yo soy una persona de orden, ¿sí? gloria a Dios. De orden, ustedes van saltando de aquí para allá, de allá para acá, no, bueno, ahora, voy a explicarle, deme mi tiempo, por favor. Pero explíquenme, hermano. Por favor, déjenme hablar. Ustedes vieron que cuando yo estuve aquí, ¿cuántas veces los interrumpí? Yo solamente le estoy pidiendo solo un favor, Sí. que antes de que empiece. ¿Cuántas veces lo interrumpí? Por favor, permítame hablar. Ya, yo arrancar progresivamente. Permítame, por favor. O sea, Deme mi tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Deme 13. explíqueme acerca de estas palabras, explíqueme acerca de la palabra manifestación. Ve, mira, yo les doy 16 y yo me tomo 3 y no puedo. No, porque te voy a responder lo que estamos hablando. Estoy trabajando, nos reunimos aquí. Porque la Por favor, usted me permite, si usted me permite, por favor, Eso, ¿me permite? eso. Bueno, me permite hablar y yo le respondo todo. Eso, mi hermano. ¿Vale? Listo. Usted me dice a mí, ustedes dicen que lo que vivió Israel en el año 70, es la gran tribulación. En el año de Josefo, ¿sí o no? Entonces Cristo ya vino. Porque dice, después de la tribulación de aquellos días aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo que no? Espere, entonces, por favor, déjenme hablar. ¿Me dejan hablar? No, por favor, pero, no, claro, déjenme hablar. Yo escucho atentamente y voy apuntando, mire, vea. Hermano, hace rato. Yo escucho atentamente, ¿me dejan hablar? Da mucha tristeza usted, un hombre que ha estudiado Claro que sí. la escatología y Sí. ha estudiado la teología. Y por eso me atrevo, ¿cuál es el sarcasmo? Pone palabras que la gente no ha dicho. Muchachos, pero usted lo acabaron de decir. Oiga, lo que pasa es que ustedes explican algo y uno entiende. Entonces, si ustedes explican algo, ustedes no pueden obligarlo a uno a que uno entienda como ustedes no, quieren no. que entienda. Entonces, eso es lo que le llama
Pero tampoco puedo obligar a ellos a decirle a los oyentes palabras que no hemos dicho. Claro, ustedes dijeron que la gran tribulación ya se cumplió en el año 70. Y si la gran tribulación, por eso, y si la gran tribulación, discúlpenme, Mateo 24. por eso, Que ahí para allá la iglesia estaba en... por eso, y si la gran tribulación se cumplió, entonces se cumplió lo que dice el verso 31. Vale. ¿Se cumplió? No, se cumplió. Léamelo, varón. Dice, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán como ya. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Por favor, estoy en mi tiempo. Estoy en mi tiempo. Ya, si ustedes dicen que en el año 70 esa fue la gran tribulación, Cristo ya vino. Entonces aquí, ¿Por qué? por favor, déjeme hablar. No, pues tú estás preguntando. No, Está preguntando. déjeme hablar. O sea, es una pregunta retórica. Es una pregunta dentro del argumento que yo estoy dando. ¿Ya? Es mi pregunta retórica. ¿Sí? No le estoy diciendo, respóndame. ¿Ya? Debemos entender. ¿Ya? No, que preguntas retóricas no hay. ¿Cómo que no hay? Que no. Pero venga, es que no Es que se el puede. debate tiene que Oh, tener. ya, paremos ahí, hermano. Dice, ¿Cómo el debate va? ¿Cómo un El debate? debate debe tener. se trata de preguntas y Respuesta. respuestas. Él no puede hablar. Por eso. Hay que buscar una Que aún forma. anular la respuesta. No, Él está respondiendo. No, Yo trata de responder, estoy interrumpe. No, no. Muchachos, si ustedes me dejan hablar, con mucho gusto. ¿Ya? Déjenme hablar, por favor. Yo los debo hablar a ustedes. ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen que en el año 70 se cumplió la gran tribulación, Cristo ya vino. Cristo ya vino. Debería pensar eso. No. ¿No? Por favor, déjenme hablar. Déjenme hablar. Cristo ya vino, porque es lo que están diciendo ustedes. Ahora, ustedes dicen que una cosa es la gran tribulación y otra cosa es el día del Señor. Sí. Dicen ustedes. Les voy a demostrar que no. Bueno. Claro, se los voy a demostrar. Vamos a hablar. La gran tribulación es conocida en la Biblia como, uno, el día de la destrucción. Gracias, mijo. El día de la destrucción. Y por eso Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos. ¿Qué vendrá? Destrucción repentina. Eso está en Joel capítulo 1, verso 15. Joel 1:15. Dice aquí, Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Entonces el día de Jehová es el día de destrucción, y Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es un día que se llama el día de tinieblas, día de oscuridad o día de ira, y ustedes dicen que no es el mismo. Vamos a leerlo. Joel capítulo 2, verso 12. Leámoslo, me gusta. La verdad que les digo que esto a mí me apasiona. Dice aquí, Joel 2:12. Joel 2:1 y 2, perdón. Dice, toca trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes que extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo, ni jamás después de él lo habrá en años, en muchas generaciones. Días de tinieblas o de oscuridad, día de nube o de sombra. También lo dice Sofonías 1:15. Sofonías 1:15. Vamos a leer Sofonías. Hermano Alex, perdón. Muchachos, aquí se me había tirado otro tiempo, pero mire que el tiempo va a ir. Claro, no, es que el tiempo es indispensable. Claro que sí. Hay que manejar orden. Una doctrina nunca en 10 minutos se va a realizar. Sofonías 1:15. Mire que el día de la ira, que ustedes dicen que es un distinto al día de la ira o el día de la gran tribulación, es distinto, dicen ustedes, al día del Señor. Día de ira. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia. Recuerde que el Señor dice que no habrá otro día como él. Y Daniel dice que es un día de angustia, cual no ha habido ni habrá. Día de angustia. Ah, vea qué bien. Y la iglesia no estará allí, pues. Día de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día de nublado, de entenebrecimiento, día de trompeta, de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres porque pecaron, y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada. Entonces vemos que el día de la ira, el día de Jehová o el día de la angustia se refiere
al mismo día de la gran tribulación. Pero si ustedes acabaron de decir que no, si ustedes acabaron, ¿ah? Si usted, por favor, discúlpeme, les acabé de preguntar, ustedes dijeron que una cosa era la gran tribulación y otra cosa el día del Señor, y ustedes dijeron sí, ustedes dijeron sí. No, señor, dije día de la gran, mire, hermano, sea imparcial, venga por favor, sea imparcial y lea aquí, sea imparcial, ¿qué dice aquí? La Biblia, Una cosa es Una la... cosa es la tribulación y otra es el día del Señor. la ira de Eso es lo que le estoy demostrando. El día del Señor y el día de la gran tribulación es el día de angustia, día de tinieblas, día de nublado, el día del Señor es el mismo. Estoy en mi tiempo. Día de angustia Estoy- para el impío Para el impío. es muy distinto a la gran tribulación del fuego de la prueba para la iglesia. Ah, entonces, en eso estamos de acuerdo. Pues eso es lo que le En eso estamos de, por favor, siéntese que yo estoy en mi tiempo. Eso es lo que le En eso, y por la Biblia. en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Pero si le hago una, a ver, Oiga bien, el hecho de la iglesia pasar por la gran tribulación Ajá. no está pasando por la ira de Dios. Claro, no. Está la pasando- ira. Escuche, está pasando por el fuego de la Dios lo va a prueba. preservar. Pero escúcheme. ¿cuándo lo va a preservar? Dios va a preservar. ¿A dónde? Muéstremelo. Sí, Apocalipsis Muéstremelo. dice que Él no guarda. Muéstremelo. No he guardado la palabra en mi paciencia. Yo también te guardaré la prueba que ¿A quién le dice eso? a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Pero el Señor, a la iglesia de A una iglesia en particular. No, y escuche. ¿A cuál ¿Sabe iglesia? dónde? Mentir. Una sola gente. ¿A cuál iglesia? ¿A cuál iglesia? Dios, De la iglesia de Filadelfia. ¿A cuál iglesia? Entonces, ¿a toda la iglesia? Es que el mensaje de la iglesia es Va a para haber el mensaje de las siete iglesias. Por eso, bueno, vamos, La pregunta, ¿estaba siendo vamos. perseguida la Por favor, iglesia? ustedes me permiten, por favor, ustedes me que son para la permiten, iglesia, no es para nosotros. me permiten hablar. Pero respóndame, el mensaje Sí, claro, sí, sí, dice que sí, para Filadelfia. pero le voy a explicar algo, escatológicamente, ¿no? Escatológicamente, el mensaje a las 7 iglesias son los 7 mensajes o las 7 eras en las cuales la iglesia tendrá que pasar. Empezará con la iglesia santa, que es el primer mensaje, una iglesia santa. Ya, los estados de la iglesia, una iglesia santa. Eso dice la teología. Eso dice la teología. Sí. La teología. Ah, ya. La palabra, la esencia bíblica no dice eso. Ah, ya. Uno dice, ¿Cuándo se cumplió ese día de angustia que dice el Señor y seréis probados? ¿Cuándo se cumplió? vale, hay muchos días de la ira de Jehová que están en el Antiguo Testamento Ya pasaron. que se cumplieron. No, la pregunta no es esa. La pregunta no es esa. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuándo se cumplió, por ejemplo, el mensaje de la primera iglesia? Juan mismo lo dice. ¿Cuándo? Ustedes que no tienen claro, tenían que estar anotando para estudiar. ¿Por qué? Estudiarlo y averiguar, tanto Porque- lo que él dice como lo que Ustedes no nosotros pueden decimos. ser, ¿Cuándo se cumplió el primer mensaje? El varón va a hablar, No puede eso ser. está mal. y ustedes tienen que Como es lo anotar, que- porque si no tienen Por eso, pero ustedes me están tomando mi tiempo. No importa, tranquilo, usted habló. No, me están tomando mi tiempo. Por favor, yo les voy a pedir les voy a pedir un favor. Pero sí, pero es que hablan todos. No. Sí, les voy a pedir un favor. Si ustedes no van a respetar el tiempo, Estamos respetando usted. no, entonces cogemos, cancelamos. ¿Ya cumplió? Sí, Ah, bueno, listo, hermano, ya, cortemos. No, siga hablando. No, cortemos ya, cortemos ya. Respuesta y pregunta porque ya 10 y 10. Ya, cortemos. No, porque yo no he terminado. Pero Escuchen, No he terminado. El tiempo no se ha cumplido. Terminemos, no terminemos. Me ¿Ya? interrumpen, vea. El tiempo no se ha cumplido. Bueno, Todo lo que le interrumpen. usted, no va a seguir. Lo que queremos ahora es, le hemos dado hermano, hasta tiempo, espere, hermano. lo que queremos es, Usted no ve eso. lo que queremos es que hermano, los oyentes- usted sea bíblico. Usted está escuchando, sea Déjenme bíblico. verlo tranquilo. Muchachos, aquí el tema no somos nosotros. Aquí el No, tema sea es ustedes. bíblico. No, Lo y que se queremos- va a la iglesia.